Microlatesa es una institución de educación, formación y capacitación tecnológica. A través de su laboratorio de mecatrónica y en su labor de aplicación e investigación, presenta su producto, Elite TEMIL. Es un comprobador 10 en 1, el cual te ayudará a diagnosticar y evitará cambios innecesarios de los elementos eléctricos y electrónicos de tu vehículo, como son sensores y actuadores del sistema de control automotriz. Elite TEMIL te ayudará a comprobar el funcionamiento de el cuerpo de aceleración electrónico, pedal de acelerador electrónico, sensor de temperatura del refrigerante, sensor de temperatura del aire, sensor de posición del acelerador, TPS, bobinas de encendido de 2, 3, 4 pines, bombas de combustible, inyector de combustible, sensor de nivel de combustible, módulo de encendido. Además cuenta con una punta lógica automotriz de 0 a 100 amperios y una fuente regulable de 0 a 12 voltios. Para tu mejor comprensión, mira los videos. El acelerador es uno de los controles claves e indispensables en el automóvil. Hace un tiempo se encontraba un mecanismo de acelerador mecánico, el cual funcionaba a través de una guaya o cable de acero. En la actualidad la gestión del motor es electrónica, y esto ha llevado a que el acelerador también funcione de forma electrónica. Para garantizar el funcionamiento, ahora el sistema de aceleración electrónico cuenta con diferentes partes que reemplazan el cable, resorte y demás elementos mecánicos del sistema. A continuación vamos a conocer sus partes y funcionamiento. En los sistemas modernos, el pedal del acelerador controla la posición de la mariposa de admisión que permite el paso del flujo de aire. De manera general, el sistema de control de aceleración electrónico se basa en un sensor ubicado en el pedal que capta la posición del mismo y la comunicación a la SM o PCM. Este ordena al actuador que modifique la apertura de la mariposa de admisión, cuya posición es detectada a su vez por un sensor de posición. A continuación veremos los componentes en profundidad. El APP, acelerador pedal posición o sensor, se encuentra integrado en el pedal del acelerador. Existen principalmente dos tipos de sensores, el de tipo resistivo y el de tipo de efecto Hall. Divisor de tensión resistivo. Tiene un funcionamiento electrónico muy sencillo, un divisor de tensión o un potenciómetro, donde un voltaje es aplicado al terminal. El movimiento del pedal se traduce en movimiento del cursor. El terminal está conectado a masa, así midiendo la salida del sensor B salida, y conociendo su resistencia se puede obtener la posición del pedal mediante la siguiente relación, siendo voltaje de salida igual a 0 cuando el potenciómetro se encuentra en un extremo y voltaje de salida igual a voltaje de entrada cuando se encuentra en el otro. Lo que quiere decir, cuando el voltaje de salida es 0, esta posición inicial cerrado, y cuando el voltaje de salida es igual a voltaje de entrada se encuentra en posición final abierto. El sensor de efecto Hall es una interacción entre la corriente y el flujo en el interior de un sensor y un campo magnético. No es necesario el contacto físico entre las superficies, así no existe desgaste en el sensor. El sensor está ubicado en la base del pedal del acelerador, y el acelerador tiene una lámina adhesiva que en su movimiento le transmite el campo magnético indicado la posición. Dada la relevancia del funcionamiento del sensor del acelerador en los autos y por razones de seguridad, el pedal puede incluir dos sensores. El segundo puede estar ubicado en otra posición de tal forma que si la SM o PCM detecta señales incongruentes entre los dos sensores, envía la indicación de fallo del motor mediante un check, activando el modo de seguro. Una medida incongruente no tiene por qué darse cuando las medidas de los sensores diferentes entre sí. El mecanismo que se encarga de mover la mariposa es muy simple. Está formado por un motor de corriente continua con escobillas tipo Busher y un juego de engranajes en conjunto. Se encuentra acoplado a la mariposa en el conjunto de admisión del motor eléctrico. Esta conexión está conectado al PCM o SM, de donde recibe la señal de activación. En el vehículo diésel, un mecanismo actuador similar se acopla a la bomba de inyección. Control del acelerador. En los sistemas modernos se puede modificar mediante un software la posición virtual del pedal de aceleración, haciendo una modificación en la escala de la señal para que al pisar a fondo el pedal en realidad solo se obtenga una apertura del 70% del valor real, y otra variable, por ejemplo, una situación donde la respuesta del acelerador
es un modo determinado, sea más progresivo y relajado, un driver, mientras que en otro modo Sport pueda trabajar a mayor revoluciones, lo que se traduce en un comportamiento más deportivo. Se dice que con la llegada de la gestión electrónica al automóvil se ha simplificado numerosos complejos sistemas que antes eran mecánicos. A través de la automatización y la electrónica, sin embargo, la operación y funciones para lograr la operación son bastante complejas y requieren de la intervención de especialistas. Todo esto lleva a que el mecánico también debe formarse en la electrónica. Afortunadamente para ellos, hasta ahora el 10% de los autos tienen equipados con acelerador electrónico y un 90% funcionan con sistemas mecánicos, pero muy pronto tienden a desaparecer con los beneficios que brinda la aceleración electrónica. Tipo de señales que nos pueden entregar este tipo de sensores de la APP. 1. APP1 y APP2. APP1 es igual a 2 APP2, es el tipo de Peugeot. 2. APP1 es igual a APP2, es en el clásico Chevrolet. 3. APP1 sube y APP2 baja, en otras palabras se cruzan. 4. APP1 y APP2 desfasado un medio voltio o un voltio según los datos de funcionamiento. Debe referirse al manual de servicio de fabricante. ¿Por qué es importante tener dos señales? Es por seguridad. Al fallar una, tendríamos la otra como información al PCM. En los sensores de aceleración podemos encontrar dos tipos de configuraciones, una de 4 pines y una de 6 pines. La electrónica básica interna de un sensor del acelerador tiene que estar dado por 5 voltios, referencia, GND, tierra y señal. Síntomas comunes de falla del cuerpo de aceleración electrónico: relantín inestable, respuesta poco fiable al pedal del acelerador, el motor se para, aceleración lenta o irregular. Pruebas del sensor APP1 y APP2. Esto lo podemos realizar por medio del ITT1000, el cual consta de un control de frecuencia y de PMW, el cual setear la cantidad de señal que nos va a estar entregando el APP1 y el APP2, lo cual lo podemos visualizar en el ITT1000 y podemos definir si es congruente o no es congruente las señales de los dos sensores que deben trabajar, vista por cualquiera de las 4 características según el fabricante del vehículo. Para iniciar el diagnóstico de un sistema de aceleración electrónico es importante conocer primero su funcionamiento y estructura. Con esta información clara podremos realizar un diagnóstico más efectivo. Existen diversas formas de diagnosticar un sistema de acelerador electrónico y deben ser realizados cuando exista una duda sobre su funcionamiento, se haya detectado una falla o se presente alguno de los síntomas que explicaremos más adelante. Para realizar estas pruebas es necesario contar con un equipo de diagnóstico especializado, como puede ser un escáner, osciloscopio, multímetro, un banco de prueba. Básicamente tener la disponibilidad en el taller. Para iniciar con el diagnóstico debemos identificar algunas de las siguientes fallas que nos indican que en el sistema está presentando problemas: luz 1000, aceleración lenta, falta de aceleración, marcha en relantín alta o inestable, códigos de falla afines a la APP o al TPS o motor de control de la mariposa, transmisión en condiciones de emergencia. Para realizar el diagnóstico les recomendamos las siguientes pruebas: prueba con código de falla existente en el APP o en el TPS. Al realizar estas pruebas no debemos centrar nuestra atención en el número de fallas existentes, ya que en estos números cambian de acuerdo a la marca de vehículo que se diagnostica. Lo importante es prestar atención a las descripciones del mismo, como por ejemplo bajo voltaje en el sensor APP, sea 1 o 2, alto voltaje en el sensor APP 1 o 2, bajo voltaje en el sensor TPS 1 o 2, alto voltaje en el sensor TPS 1 o 2. Para realizar el diagnóstico le recomendamos las siguientes pruebas: hacer las siguientes verificaciones, evaluar estas fallas. 1. Verificar que el sistema de carga y voltaje de la batería sea el adecuado. 2. Revisar la alimentación de la ECU, fusibles, líneas de voltaje de batería y tierra estén correctas. 3. Verificar
el voltaje, los sensores AP1 y AP2. TPS, tenga en cuenta que está alimentado por 5 voltios referencia a una tierra. 4. Identifique las líneas de alimentación y señal. 5. Verifique que no existan cortocircuitos o circuitos abiertos en las líneas. Compruebe que APP1 y el APP2, así como el TPS1 y el TPS2, varía al accionar el pedal del acelerador y la mariposa. 6. Use el escáner, línea de datos, para verificar voltajes de cada sensor de acuerdo a la marca del vehículo. Veremos el valor de voltaje o porcentaje de cada sensor. 7. Para identificar que exista un circuito abierto, se debe revisar el APP y el TPS en el valor de voltaje y ver que este valor no esté por debajo de los 0.3 voltios o supere los 4.7 voltios. Se debe tener en cuenta este valor, ya que la computadora permite un margen inalcanzable para los sensores APP y TPS. Dado el arreglo de la polarización, se presenta un circuito abierto. Los valores de estos sensores estarán entre 0 voltios y 5 voltios. Todo este tipo de pruebas se lo puede realizar por medio del simulador o comprobador ITT1000, en el cual está habilitado para setear y definir el funcionamiento del mismo, sea el APP1 y el APP2, en cualquiera de las 3 o 4 señales de salida que pueden existir. Nikola Tesla, tecnología aplicada, Cayambe, Ecuador.